Hola, ¿qué tal? Soy Carla Salazar Serna, soy doctora en Filosofía del Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social y también tengo una maestría en Trabajo Social con orientación en Proyectos Sociales. Actualmente pertenezco al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues antes que nada quiero mandarles un abrazo muy fuerte, un abrazo resiliente, porque sé que estos son momentos difíciles para todos a nivel mundial. Y bueno, me gustaría comenzar con una frase que me gusta mucho del gran teórico francés Boris Cyrulnik, que estoy segura que ustedes conocen. Cito, es del libro La Maravilla del Dolor, donde él dice que ante la desgracia tenemos dos opciones: someternos o sobreponernos. Y bueno, me gusta mucho esta frase porque es un aliciente para generar un proceso de resiliencia, un camino de reconstrucción que nos permita un desarrollo después de haber padecido un trauma o haber vivido una adversidad y poder lograr un nuevo proyecto de vida. En estos momentos donde todos somos vulnerables, donde todos somos en un momento dado víctimas de las circunstancias globales, en donde la vulnerabilidad se vive también desde diferentes niveles, digamos, todos somos ahora sí que víctimas de una vulnerabilidad generalizada, una vulnerabilidad radical donde está en juego nuestra propia vida, pero no todos la vivimos o la enfrentamos desde la misma trinchera, ¿no? Tenemos desigualdades muy profundas en nuestra sociedad que posicionarán a algunas personas a vivirla de manera más cómoda o más tranquila, y a otras en estar frente a un mayor riesgo. Entonces, por ello es que me interesa mucho platicar con ustedes hoy sobre el tema de procesos resilientes, pero desde los peores escenarios que ustedes se puedan imaginar, desde escenarios que ningún ser humano debería de experimentar, de vivir. Y esto está relacionado íntimamente con mi línea de investigación. Yo quiero decirles que investigo los procesos que viven las familias y las personas afectadas por violencia extrema, producto de guerras, de narcotráfico, de conflictos armados, ¿no? De migraciones forzadas debido a la violencia. Y en estos momentos, en estos últimos 2 años, en estos últimos 2 años, he estado muy de cerca a los procesos que viven las familias con personas desaparecidas. Entonces, pues para mí es muy importante comenzar con esa frase de Boris Cyrulnik, ¿no? Ante una adversidad, pues tenemos dos opciones: someternos o sobreponernos. Y someternos implica ser prisioneros de la desgracia, ¿no? Y el sobreponernos implica desarrollar un proceso que no es fácil, que incluso yo podría decir que es costoso, porque implica tiempo, implica un cambio actitudinal, un cambio emocional, un cambio cognitivo, es decir, un cambio de vida, y es el proceso resiliente. ¿Por qué compartirles con ustedes mis experiencias de investigación con familias que han vivido este tipo de escenarios terribles de violencia extrema, en una situación donde de por sí ya nos sentimos vulnerables, donde el agobio es una constante en algunas emociones que desarrollamos? Bueno, se los comparto porque mi intención es transmitirles el mensaje de que podemos estar en el escenario más adverso, más terrible, y aún así ser capaces de forjar caminos de resiliencia que nos permitan no superar, quizás, ¿no?, pero sí sobrellevar la adversidad hasta lograr un proceso de transformación que nos permita desarrollar un proyecto de vida. Y citando a Erich Fromm en El arte de amar, me gusta mucho porque él dice, ¿no?, que el proceso de amar es un arte.
Y yo creo que el proceso de resiliencia también es un arte, ¿no? Entonces cito, el proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes, una el dominio de la teoría y la otra el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, como por ejemplo, él dice, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy en modo alguno competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. Entonces, para generar un proceso de resiliencia es preciso reconocer cuáles son los factores que me permiten desarrollarla, pero no nada más conocerlos, sino también ponerlos en práctica, lo cual es un desafío muy importante para pues emprender en esta búsqueda, ¿no? de generar resiliencia. Y es que es entendible que ante esta nueva cepa de coronavirus pues nos sentamos vulnerables, ¿no? Que esa percepción profundice en nuestro el lugar más recóndito del ser, ¿no? Y hay que entender que nosotros nacemos con la vulnerabilidad a un lado por el simple hecho de estar vivos, pero también nacemos con la posibilidad de ser resilientes del otro lado, porque en cada espacio donde exista vida podemos generar resiliencia. Cuando yo comencé a estudiar los procesos que vivían las víctimas de violencia extrema, las familias de personas desaparecidas, para mí surgió una necesidad muy importante como investigadora y como reconocerme también como un ser humano que investigaba lo humano. En este sentido, esa necesidad era el poder indagar sobre las formas en que estas personas podrían lograr sobrellevar tanta adversidad, ¿no? Por ello me gustaría citar del libro El amor que nos cura, de Boris Cyrulnik, esta frase. Dice: para no dejarse asesinar, hay que buscar en los significados ocultos las estructuras invisibles que permiten el funcionamiento de ese sistema absurdo y cruel. Y es que en México la violencia que se ha vivido en los últimos 12 años jamás debió de suceder. México se caracterizaba por ser un país pacífico, un país amigo, un país de paz, un país receptor incluso de refugiados, ¿no? Pero a partir de las políticas de seguridad implementadas hace 12 sexenios atrás, pues se desarrollaron diversos escenarios de violencia extrema, porque estas políticas de seguridad estaban íntimamente relacionadas al combate con ciertos grupos del narcotráfico. Esto generó un una descomposición social, una ruptura del tejido social y acciones de violencia inéditas, nunca antes vistas, ¿no? Uno de los resultados de estos trágicos acontecimientos es actualmente el fenómeno de desapariciones en México. Quiero decirles que desde el 2007 a la fecha están registradas 61.637 personas desaparecidas. Imagínense ustedes lo que es vivir la desaparición de un familiar, de un ser querido. Pues tendríamos que multiplicar esa cifra de 61.637 personas, al menos por 2 o 3 personas que son familia o que son seres queridos, ¿no? O sea, las implicaciones se triplican. O sea, en nuestro país la desaparición podría incluso compararse con una pandemia, ¿no? Es un tema doloroso, es un tema que jamás nos debió de suceder, es un tema que a mí en lo personal ha sido un reto indagar y tocar. Por eso es
que me aboqué mucho a los procesos de resiliencia que viven estas personas, ¿no? Porque lo que ellas han vivido, pues ningún ser humano debería de vivirlo, ¿no? ¿Por qué se los comento? Porque en este contexto de adversidad que vivimos como humanidad, hay situaciones aún más graves como las de estas familias. Su situación está relacionada íntimamente con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales, con estados emocionales críticos que se agravan por el confinamiento obligado. Es decir, en los procesos de resiliencia nosotros tenemos que encontrar o darle un sentido a la vida para poder rehacernos, para poder recuperarnos, ¿no? Entonces, en estas familias pues han vivido diferentes procesos, ¿no? Pero en particular las mujeres de las familias de desaparecidos, sobre todo las madres de desaparecidos, generan procesos de resiliencia donde ellas han encontrado un sentido de vida al buscar a su desaparecido. Quiero decirles que en México las búsquedas organizadas por las instituciones gubernamentales pues no son eficaces. Tenemos una crisis humanitaria muy grave y una incapacidad institucional para hacer búsquedas e identificaciones forenses. Pues aunado a estos 61.637 desaparecidos, déjenme decirles que tenemos más de 3.200 fosas clandestinas donde se han tirado cuerpos. Tenemos más de 30.000 cuerpos en servicios forenses sin identificar. Estamos realmente ante situaciones que como país jamás habíamos vivido. Entonces, las madres de los desaparecidos, las mujeres, se han organizado a través de colectivos y han emprendido ellas mismas procesos de búsqueda. Ellas van a terrenos inhóspitos a hacer búsquedas de restos humanos, de restos óseos, que ellas les gusta llamarlas como tesoros. Y realmente han encontrado cientos de fosas clandestinas, miles de cuerpos, de restos, y son quienes han realmente dado paz y tranquilidad a algunas familias al devolver la identidad, al hacerles saber dónde está su ser querido, ¿no? Entonces, en ellas, para hacer estas acciones, tuvieron que generar procesos de resiliencia, ¿no? Y estos procesos de resiliencia no ocurrieron en soledad, no ocurrieron en el aislamiento, ocurrieron a través de procesos relacionales, a través de identificarse unas con otras y saberse familia del mismo dolor, hermanas del mismo dolor, generar procesos de fraternidad, de solidaridad, donde continuamente se daban información de qué es lo que les estaba resultando, de qué es lo que no. Entre ellas había procesos catárticos donde expresaban su dolor, donde expresaban su desesperación, su incertidumbre, ¿no? Por ello es que hoy hay que mirarles, porque si su sentido de vida está fuera de sus casas buscando a sus desaparecidos, esta medida sanitaria de confinamiento es un verdadero infierno, en el sentido de que no les permite salir a hacer algo por las personas que ellas aman. Por ello también me gustaría mostrar este libro, El murmullo de los fantasmas, de Boris Cyrulnik, porque precisamente ese murmullo de los fantasmas tiene que ver también con traumas vividos, con experiencias padecidas, pero también con las personas, en este caso de desaparición, que no están y que siguen estando presentes, que siguen estando casi tangibles en la vida de las familias, ¿no? Pues yo quiero decirles que los participantes de mis investigaciones
no pueden vivir el proceso de un duelo, porque el proceso de un duelo tiene un inicio y tiene un final y pasa por diferentes etapas, ¿no? Como son la negación, como son la fase depresiva, la fase de aceptación y la fase de recuperación, ¿no? En ellos no se puede dar porque el duelo, hay que marcarlo, se vive ante una pérdida real, y lo que estas personas viven es una pérdida ambigua, porque la persona sigue estando emocionalmente, sigue estando mentalmente, pero no está físicamente, ¿no? Y no va a estar físicamente hasta que no se sepa dónde está, esté vivo o esté muerto, ¿no? Mientras tanto, ellas podrían experimentar lo que llamamos, pues, un duelo ambiguo ante una pérdida ambigua. Este proceso de duelo ambiguo les genera, pues, mucho dolor, les genera una incertidumbre constante, ¿no? Entonces, ¿cómo reponerse, cómo recuperarse, cómo sobrellevar la adversidad frente a estas condiciones, ¿no? Bueno, pues ellas lo hacen a través también del acompañamiento y de generar auxilio y solidaridad a quienes se encuentran en situaciones similares. Es decir, la resiliencia no ocurre sola, se da a través de un proceso de corresiliencia entre pares, y también aplica una ética de la resiliencia, ¿no? Porque ellas no pueden ser resilientes a costa del dolor de otros, a costa del sufrimiento de otros, ¿no? Uno de sus dichos es, nosotras pasamos de buscar a nuestros desaparecidos a buscar a todos los desaparecidos, y de buscar a todos los desaparecidos pasamos a generar acciones para que esto no te ocurra a ti. Es decir, estas mujeres, a través de los colectivos que ellas han formado, han empujado las políticas públicas de atención a las familias víctimas de la desaparición forzada de uno o más seres queridos. Ellas no han dejado de gritar que nos faltan a todos, no han dejado de generar diversas acciones para la búsqueda. Entonces, actualmente, pues están frente a un gran reto de confinamiento, y ¿qué les queda, no? ¿Qué les queda ante esto cuando quiero decir que su salud también se ve deteriorada a partir de la desaparición de un ser querido, porque se desarrollan enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, enfermedades mentales como depresión y ansiedad, y actualmente ha sido muy sonado que las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión son de las más vulnerables, ¿no? También se ha dicho que entre las personas más vulnerables se encuentran las personas adultas mayores. Yo quiero decirles que la mayoría de las mujeres que se encuentran buscando, que forman colectivos, pues son personas que están que son mayores de 60 años, vaya. Entonces, están en confinamiento, saber que no pueden realizar procesos de búsqueda y escuchar constantemente que entran dentro de los grupos vulnerables ante el COVID-19, imagínense ustedes su realidad. Y la pregunta es, ante este escenario tan adverso, ¿ellas podrían lograr sobreponerse o tendrían que someterse y ser víctimas del escenario del COVID-19, ¿no? Pues a mí, yo con gusto puedo decir que es duro lo que están viviendo, pero que han generado acciones comunitarias, ¿no? Por eso me gusta también este libro de resiliencia comunitaria, porque ellas saben hacer comunidad, una comunidad resiliente, que han sabido resistir y rehacerse. Este otro libro también me gusta mucho, se los recomiendo. Pero ¿cómo lo han logrado? Bueno, pues a través del pilar de resiliencia que es la creatividad, ¿no? Al analizar el problema en sus dimensiones reales, sin darle más problemas al problema, sino mantener una distancia y reconocer sus dimensiones con claridad y saber de qué sí tienen control y de qué no tienen control, ellas han generado acciones creativas para seguir en búsqueda. Pero ¿cómo seguir en búsqueda bajo el confinamiento y estar encerradas en casa? Bueno, pues han hecho uso de las redes sociales para seguir divulgando fichas de búsqueda, para seguir hablando entre ellas,
para hallar inconsistencias en los procesos. Incluso han hecho recomendaciones a las autoridades para que no dejen de buscar aún en tiempos de pandemia, para que desde un trabajo de escritorio puedan ellos revisar todas las inconsistencias que hay en la documentación de búsqueda de personas desaparecidas, para que logren un registro más formal y más adecuado. Hay diferentes llamadas que los colectivos están haciendo a través de las redes sociales. Un hecho de solidaridad, de fraternidad, que ellas recientemente han realizado a través de las redes es convocar a la sociedad en general y convocar a quienes somos solidarios en sus luchas, en sus búsquedas, que no tenemos afortunadamente a nadie desaparecido, pero que caminamos con ellas. Nos han convocado a acompañarlas en una marcha virtual el pasado 10 de mayo. El 10 de mayo es el Día de la Madre en México y culturalmente es muy importante para ellas. Es un proceso difícil porque se remueve el dolor de recordar que tienen la mayoría un hijo desaparecido. Entonces, el 10 de mayo se realizó una marcha virtual a través de plataformas como Twitter y Facebook, donde diferentes personas gritábamos ¿dónde están? Con un tapabocas que escribimos ¿dónde están? Con carteles que decía hashtag corazones en marcha, hashtag hasta encontrarles, hashtag ¿dónde están? ¿No? Y se los mandábamos a los colectivos y a las diferentes personas que tenían un familiar o un ser querido desaparecido. Entonces esto generó en ellas un abrazo social, el sentirse acompañadas, generó una comunidad virtual de acompañamiento y de reconocer que México, aparte de vivir una situación adversa provocada por el COVID-19, también vive un fenómeno de desaparición que ha generado mucho dolor en sus habitantes. Entonces, pues se los comparto porque yo quiero decirles que en el peor de los escenarios podemos ser creativos y podemos generar acciones resilientes y podemos establecernos no como presas de la desgracia, sino como personas capaces de generar caminos de resiliencia, de hacer comunidad, de seguir estableciendo vínculos sociales. Un problema que ocurrió cuando se dio a conocer las medidas sanitarias, ¿no?, para enfrentar esta pandemia fue llamar al distanciamiento físico, fue llamar al distanciamiento físico distanciamiento social. Esto puede provocar un quebrantamiento del sentido comunitario. Entonces, eso fue un error y hay que enmendarlo de tal manera de llamar al distanciamiento físico como lo que es distanciamiento físico. Pero nosotros podemos abrazar a la distancia, podemos generar comunidad, podemos generar solidaridad y fraternidad. Podemos seguir tomando el teléfono, llamar a nuestros seres queridos, preguntar cómo están, incluso contarnos un chiste, ¿no? Podemos hacer procesos catárticos también. Tendríamos que establecer una dieta de cómo vamos a enfrentar esta adversidad. ¿Por qué digo dieta? Porque tenemos que establecer horarios para recibir la información oportuna, escoger las fuentes fidedignas, no ser presas del pánico. Y también escoger tiempos para poder ejercitarnos, para poder molestarnos y llorar quizás, ¿no? Para comer en medida de lo posible lo más saludable, para mantener nuestro sistema inmunológico lo más saludable posible y poder enfrentar esta adversidad que nos ha golpeado como humanidad. Pero también es momento de repensar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las personas que amamos, con las personas que están cerca de nosotros, cómo nos relacionamos con el entorno, con el medio ambiente, cómo somos como sociedad, qué no estamos viendo y por qué no lo estamos viendo. Podemos ser resilientes frente a esta adversidad, podemos generar comunidad, una comunidad resiliente. Si estas mujeres de las que les platico han podido
en la peor de las circunstancias, ante escenarios de verdadero horror, generar procesos resilientes, tú y yo también podemos. Muchas gracias.